8 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos a Debate de viernes 21 de julio de 2017. Y gracias a Radio Enlace del Perú estamos en comunicación con el doctor Antero Flores Arauz. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes nuevamente. Qué gusto, doctor. ¿Y cómo está el panorama político pues que de esta semana, no? Cada semana siempre hay novedades. Siempre, y una pena porque no son positivas, ¿no? Seguramente usted se está refiriendo a todo este lío de los procuradores. Pero bueno, no solamente el caso de la procuradora, sino también las fricciones ya al interior de Fuerza Popular. Bueno, no conozco partido político en que no hayan desavenencias. Se olvidan mucho del precepto que deben tener los partidos. Libertad antes de tomar la decisión, unidad después de tomada ella. La unidad es lo que fortalece a los partidos. Pero en el otro tema estamos viendo de las procuradoras Príncipe y Ampuero que realmente el gobierno está sufriendo hoy día las consecuencias de su impericia. Aceptó la presión mediática para que los procuradores fueran autónomos. ¿Y qué pasó? La criada le salió respondona. Olvidaron que la naturaleza del cargo del procurador es ser el defensor del Estado, es decir, el abogado del Estado. ¿Quién es el cliente de ese abogado? El Estado. Y por lo tanto se debe ese abogado a lo que diga su cliente. No puede tener autonomía y no puede actuar como le dé la gana. Tiene que seguir instrucciones. Y le dieron muchas alas y hoy día estamos viendo las consecuencias, ¿no? Bueno, pero este es un problema también que viene a partir de la situación política, es decir, del peso político que tiene el Ejecutivo, ¿no? Frente al Congreso de la República. Creo que esto ha sido más o menos la dinámica que se ha marcado durante este primer año de la gestión del presidente Kuczynski. Claro, pero eso no tiene nada que ver con el caso de los procuradores. Yo la verdad que creo que el Congreso, en el primer año de el doctor Kuczynski, ha sido sumamente generoso y responsable. Miren ustedes, le dio primero el famoso voto de investidura. 2, le aprobó una ley de presupuesto para este año. 3, le dio facultades legislativas prácticamente para todo. 4, le dio la ley que pidieron para la reconstrucción de la zona norte y que lamentablemente todavía no le están sacando el jugo debido porque la velocidad que le están poniendo al tema es como ir transportados o estar transportados por una tortuga. Bueno, sin embargo, doctor, de algún modo es cierto que le han dado algunas facilidades, pero también, por ejemplo, de los decretos legislativos, pues no todo ha sido aprobado en el Congreso. Gran parte de esos decretos están siendo modificados por la mayoría congresista. No es gran parte, han sido la minoría, muy pocos, es al revés. Pero es la facultad del Congreso. Yo te delego el derecho de dictar decretos con fuerza de ley y yo tengo la facultad también de revisarlos, porque te he dado el poder para que lo hagas de determinada forma y en determinado plazo. Si tú te excedes en lo que yo te he autorizado o lo haces fuera del plazo en que te he autorizado, evidentemente tengo el derecho también de hacer las correcciones. Y no hay que molestarse cuando se cumplen con las disposiciones constitucionales. Bien, doctor, pero volviendo al tema de las procuradoras, ¿no? El tema no solamente es de que se les ha dado mayor autonomía, ¿no? Sino sobre el tema de fondo, el caso Odebrecht. ¿Cómo lo analiza usted? Es decir, ¿hay una justificación para que el gobierno las haya separado ambas? Sí, porque no estuvieron cumpliendo con un decreto de urgencia el 003, que tiene fuerza de ley y que tenían que cumplirlo. Los procuradores no pueden actuar como les viene en gana, como le nace, como dicen de los porros. Tienen que seguir instrucciones de quien es su jefe, les guste o no les guste.
Claro, porque son procuradores del Estado, Así ¿no? es, Bueno, pues. tienen la condición de funcionarios. Discúlpeme, ¿usted pudiera hacer en Estudio 5 lo que le da la gana? Claro que no. No, pues. Así es. Y pues, y se toman pues esa atribución, ¿no? Y lo politizan para darle otra perspectiva. Ese es el otro problema. Así es. Y caen muchos en el juego de que esto es para esconder la lucha contra la corrupción. No. Esto es porque se salieron del cauce de las atribuciones que tenían y se sintieron estas señoras las reyesitas. No son las reinas, son procuradoras y tienen que cumplir con la ley. Bueno, además tampoco no pueden estar permanentemente pues en el cargo porque ya venían de gobiernos anteriores. Bueno, miren, a mí eso no me molesta cuando en los funcionarios públicos también tiene que haber profesionalismo. Los que deben cambiar son los puestos de confianza, ministro, viceministro, secretario general, pero los funcionarios de planta tienen que tener cierta estabilidad. El Estado lo requiere. Si no, cada 5 años tendríamos que votar a todos y traer a nuevos. No me parece. Doctor Ángelo Flores Arauz, ¿cuál es su análisis, su balance de este primer año de gobierno del doctor Pedro Pablo Kuczynski? Miren, como todo balance, hay cifras en rojo y cifras en azul. Lamentablemente esperábamos mucho de este gobierno y lamentablemente ha dado muy poco. El balance yo creo que es deficitario. No se ha destrabado las inversiones. No se ha luchado suficientemente con la burocratización y la tramitología. Y la verdad que hasta la reforma o cierta reforma tributaria les quedó corta porque no ha dado los resultados debidos y la recaudación se ha reducido. ¿Y qué se espera para este 28 de julio en el mensaje del presidente? Yo creo que tienen que haber un mea culpa y rectificaciones. Metieron la pata evidentemente con optimismo para el cual no estaban preparados y hoy día tienen que hacer rectificaciones. Si no hacen rectificaciones, en los próximos tiempos vamos a estar mal. Además, la conflictividad social que había amainado por el tema del niño costero ha vuelto a resurgir y con una fuerza enorme. Y no están entendiendo, ni siquiera los maestros, y es una pena que eso sea así, que ya la situación del Perú económica no es lo mismo previo al niño costero que posterior al niño costero. Hoy tenemos urgencias que nos demanda muchísima utilización presupuestal en reconstruir todo lo que se había destruido por el niño costero. El presidente dijo que no va a haber muchos cambios en el gabinete ministerial, aunque otros sugieren que se necesita en algunos casos ministros mucho más políticos para hacer frente a la arremetida, ¿no?, de la mayoría del Congreso. No necesariamente arremetida o no, significa que haya gente que tenga una visión multidisciplinaria y una visión integral del país. No puedes tener reyesitos en cada ministerio que solo sepan lo suyo. Nos está faltando el director de orquesta que haga que todos los instrumentos armonicen. ¿Recibió alguna propuesta, como se había comentado, para integrar el gabinete? Ninguna. El año pasado sí, antes de que asumiera el doctor Kuczynski, me enviaron a proponer que tomara una cartera y yo la verdad les dije que no me gustan ni las Aldas ni tampoco las Renzo Costa. Bueno, el otro tema, doctor, pues ya es conocido, ¿no? La detención de la expareja presidencial. ¿Cuál es su punto de vista? Miren, más allá de si son culpables o no, que lo determinarán el Poder Judicial, yo creo que en la detención preventiva se han excedido. Y esto no solamente es peligroso por lo de la expareja presidencial, es peligroso por cualquiera. Hoy día, si tú tienes un lamentable accidente de tránsito con lesiones que son culposas o un homicidio culposo, no querido, tú no has sacado una pistola para matar a nadie, si no has tenido un accidente, te pueden dar
prisión preventiva. ¿Y qué significa esto? Que hoy día de 72.000 o 73.000 personas que están privadas de libertad, 43.000 no tienen sentencia, son detenciones preventivas. Oigan, esto es terrible. Entonces están abusando por los jueces y por los fiscales las detenciones preventivas. ¿Hay un abuso o se necesita modificar las normas? Yo creo que hay que modificar las normas, además de que hay un abuso. Esto se da en casos extremos. Lo normal es que un inculpado siga su proceso y asista a su proceso en libertad, pero no podemos tener las cárceles plagadas de gente que tienen todavía presunción de inocencia. Bueno, en el caso de Ollanta, pues sigue el proceso por haber recibido aportes, digamos, no declarados, etcétera, pero usted sabe que esta historia es una historia de muchas campañas políticas, casi con la mayoría de los candidatos. Ha dicho usted con la mayoría, porque yo fui candidato y no tuve un Cristo partido por la mitad de ayuda del exterior. Usted sabe que, por ejemplo, la compañía, en una oportunidad, Buenaventura, me parece, ha dicho que ha financiado a congresistas, tenía sus 12 congresistas, entre ellos el actual congresista Galarreza. ¿Y quién investiga ese tema, por ejemplo? Yo creo que ahí hay un error. Lo que hicieron varias firmas es hacer una ONG para preparar a los futuros o los que eran candidatos, para prepararlos, para instruirlos, para darles el conocimiento del manejo parlamentario. No fueron aportes de campaña. Y en esta institución la manejó una gran abogada que es la doctora Milagros Campos. Pero es una forma indirecta, pues, ¿no?, de financiar y de tener cierto espacio en el Congreso. Pero no era ayuda de campaña, era como hacen muchas ONGs y muchos institutos, formativo, no era campaña. Doctor Álvaro Flores, usted tiene mucha trayectoria en la política peruana, y gran parte de la política peruana es una política criolla, pues, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Romero ha financiado a muchos candidatos durante mucho tiempo, ¿no? Seguramente, el Grupo Romero, como también financió Lula y como también financió Maduro. Yo creo que hay que reestructurar todo esto de los aportes de campaña, y porque lo que más se gasta en campaña es en televisión. Si usted quita ese gasto, o lo asume el Estado, o hay tarifas preferenciales, todo esto baja. Ahora, si Odebrecht dijo que sabe que han dado también otros candidatos dinero, como a Alan García, y dijo también que a Keiko se le diera más, es decir, ¿no habría horizontalidad en esta investigación respecto al caso Ollanta? Yo creo que tiene que haberla. Cuando hay alguna sospecha, cierta o no cierta, tiene que investigarse, y no hay que molestarse porque se investigue. ¿Ollanta se convierte en una especie de chivo expiatorio? No lo veo. Yo no lo veo ni de chivo ni de chivato. Yo lo veo que es el primero que cae. Claro, siempre y cuando el proceso pues se viene en la misma dimensión en todos los casos, ¿no? Bueno, porque según vas investigando van saliendo los hechos. No nos olvidemos que incluso antes de Ollanta hubo el tema de Toledo, que comenzó con las dos casas. ¿De dónde pecata mea, como dice el refrán, si no es de la sacristía? Entonces, eso, sin embargo, pues permite replantear todo el esquema del proceso electoral, pero las reformas no están apuntando a ello. Eso es lo que más preocupa, mirando también hacia adelante a partir de estos hechos. Bueno, acá sí hay una responsabilidad del Congreso, no solamente porque no se ha hecho la reforma electoral, sino porque no se ha comenzado siquiera por los cimientos. Para hacer una reforma de partidos políticos y una reforma institucional electoral, tienes que comenzar por los cimientos. Determinar, por ejemplo, si va a haber solamente una cámara como es ahora, o va a haber dos cámaras legislativas. Si hay dos cámaras legislativas, ¿cómo se eligen a los diputados y cómo los senadores? Que debe ser diferente. Mientras los primeros deberían, a mi juicio, ser en distrito múltiple, los otros
el Senado en distrito único para tener una visión integradora del país. Tienes que determinar también si van a seguir existiendo los famosos movimientos regionales, en que hoy día sus representantes están haciendo lo que les da la gana. Tienes que determinar si los gobernadores regionales van a ser sujetos a llamadas del Congreso, censuras, interpelaciones, rendición de cuentas, etcétera, porque hoy día prácticamente no tienen ningún control. Entonces tú, antes de confirmar y darle la primera comunión a la criatura, tienes que comenzar por el bautizo. Doctor, y volviendo al tema de los Fujimori, más allá de las visiones internas, como usted lo ha señalado, es normal que en cada partido existan, pero el caso de Fuerza Popular es un caso muy particular. Sin embargo, ¿usted cree que Kevin Fujimori está marcando cierta distancia, en tender puentes, en apostar por una mayor postura liberal que una postura un poco, digamos, populista o mercantilista? Mire, en lo que se refiere a un acercamiento con gobierno, en entender que el Perú es de todos, no solamente de gobierno ni solamente de Congreso, yo creo que eso es positivo. El haber ido a Palacio de Gobierno a dar ayuda para lo del desastre del niño, absolutamente positivo. Pero en el tema interno de ellos, me da la impresión que los dos hermanitos están en una lucha por poder. Bueno, eso es visible, ¿no? Porque una carta anterior a esta decisión de 23 congresistas dice a todas luces que hay pues dos facciones, ¿no? Sí, y eso es malo para ellos y malo para el país, porque en lugar de irnos concentrando en menos partidos, seguimos dividiendo las expectativas partidarias. ¿Es posible que Kevin Fujimori y este grupo de 23 congresistas se separen de Fuerza Popular, se aíslen? Miren, en política todo puede suceder. Bueno, de algún modo eso va a ser posible, ¿no? O va a ser un arma de negociación, porque de retirarse en los 23, pues Fuerza Popular pierde la mayoría absoluta que tiene en el Congreso. Así es. Ojalá que no suceda, no le hace bien ni a ellos ni al país. Hay el refrán tan antiguo, la unión hace la fuerza. Pero usted sabe que en el Congreso, pues, siempre, ¿no? Los partidos se han dividido, ya uno de ellos es el Frente Amplio, ¿no? Estamos de acuerdo, por eso le decía, una cosa es lo ideal, que es la unión hace la fuerza, y otra cosa a veces es la triste realidad en que por posiciones personales, o qué le digo, por pretensiones personalistas, o también por cierta soberbia, que también la hay, se producen divisiones que nada bien le hacen al país. Eso sucede, doctor, porque pues asistimos a una fragilidad institucional del país, de los partidos, de las diversas instituciones. Los partidos en el Perú no son tan sólidos, obedecen a liderazgos familiares, en algunos casos a ciertos caudillismos o populismos. Hay mucho trabajo que hacer para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos. Más aún, yo diría que hay que repensar los partidos. Los partidos hoy día siempre llegan tarde a todo. Tenemos una ley de partidos para el siglo XIX. No se han modernizado. No hay asambleas no presenciales. Las convocatorias siguen siendo por el papelito. Los comunicados que sacan a la prensa nadie los lee, ni nadie los mira, ni nadie los oye. Están siendo sustituidos los partidos por la misma media y también por las redes sociales. Tenemos que reformularlo de los partidos. Han perdido no solamente credibilidad y presencia, sino han perdido importancia y por supuesto que además de la importancia también han perdido la presión informativa y comunicativa que antes tuvieron, ¿no? Y lo más preocupante es que gran parte de la población ha perdido confianza en los partidos políticos. Sin ninguna duda. Y además, mucho a veces se queja el ciudadano común y corriente de los partidos, pero se olvidan que quienes han llevado a malos gobernantes o a malos congresistas a la conducción del país son los propios electores.
Hoy día se quejan, como ayer se quejaban de la Comepoy, el Robacable, no sé qué tanta cosa. ¿Acaso vinieron por generación espontánea? ¿Acaso cayeron como maná del cielo? Fueron elegidos. Entonces el elector también tiene que hacer su mea culpa y en las próximas elecciones elegir mejor, ¿no? Pero ello parte pues de una reforma total, incluso de crear condiciones para una mejor ciudadanía a través de una educación también Totalmente de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo. El tema comienza por la cuestión educativa. Absolutamente de acuerdo. Porque no solamente es el país, usted sabrá que en las regiones pues tenemos autoridades o candidatos que han asumido ciertos cacicazgos o posturas ni siquiera populistas, sino populacheras, ¿no? La verdad esto es preocupante. Sí, claro, claro. Y entonces la bueno, gente con una mejor educación debería saber elegir mejor y poder distinguir del fácil ofrecimiento populista a las personas serias que proponen lo que se puede, no pajaritos volando. Bueno, pues a tal punto que ahora los candidatos no se promocionan con nombre propio, sino a través de sus alias, ¿no? Como si fueran, en algunos casos, personal de la AMPA o artistas de la farándula. Eso también habría que modificar por la transparencia electoral, que los candidatos se promocionen con el nombre como le corresponde, tal como está en su DNI, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo también con usted. Nosotros le agradecemos por esa comunicación. No, yo se los agradezco y les deseo a ustedes, a sus oyentes y a todo Huánuco unas lindas, maravillosas fiestas patrias. Gracias, muy amable. El doctor Ángelo Flores Arauz. Siempre es un gusto conversar con usted, doctor Ángelo Flores. Muy buenos días, bienvenido a Réplica y Pico Radio de Trujillo. Muy buenos días, encantado de saludarlos y estar en la ciudad de la eterna primavera con ustedes. Bueno, ¿cuál es su análisis, doctor Flores Arauz, de todo lo que viene siguiendo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, todo este escenario que ahora se ve un poco incomprensido con esto del retiro de la confianza a las procuradoras? Bueno, miren, lo que se ve es mucha impericia, ¿no? Y realmente hay una gran decepción de lo que se esperaba, era un gobierno de lujo, con un gabinete de lujo, un poco que uno siente que hay una anomia, que el país no avanza, que la inversión está trabada, que no se ha terminado la desburocratización, que tuvieron facultades delegadas y no han sido suficientemente explotadas. Y encima con este tema de la jefa de los procuradores, la doctora Príncipe y la doctora Ampuero, más allá de las motivaciones, se nota lo que se dijo y se previó hace mucho tiempo, pero que este gobierno metió la pata. Sacaron un decreto legislativo dándole autonomía a los procuradores y a las procuradoras. Ahí están las consecuencias, porque se olvidaron de la naturaleza del procurador. ¿Cuál es su naturaleza? Es ser defensor del Estado, o sea, es el abogado del Estado. ¿Quién es su cliente? El Estado. ¿De quién depende del Estado? ¿Qué instrucciones debe seguir? Las del Estado. Pero si tú dices que son autónomos, meten la pata, ahora están sufriendo las consecuencias que tú mismo generaste con ese decreto legislativo 1306. ¿Ese decreto legislativo cuándo se emitió, doctor? Si mal no recuerdo, en enero de este año. Ahora, ¿qué es lo que debería hacerse allí en todo caso, teniendo en cuenta de que ahora pues ha quedado mal el gobierno? Porque todo el mundo dice, ¿por qué sacan a alguien que lo va a investigar? A algunas personas que están interesadas en combatir la corrupción, y da la impresión que el gobierno no lo estaría. Da la impresión, pero lo cierto es que el gobierno metió la pata en darles autonomía, y hoy día están sufriendo las consecuencias de su metida de pata, eso es. Pero que la procuradora y la jefe de los procuradores están bien sacados por no seguir instrucciones, a mí no me queda duda, pero se nota además impericia en el momento que se hace. Y por otro lado, si usted lee el peruano de ayer, donde le quitan la confianza y terminan con el cargo de la doctora Príncipe, verá usted que se acogen
a un decreto legislativo de hace 3 años, que ya está derogado por este 1306. O sea que si la ministra de Justicia, la doctora Marisol Pérez Peiro, fuera juez, ya estaría procesada por prevaricato, por haberse solventado una resolución suprema firmada por ella, refrendada por ella, en un dispositivo legal que está derogado. Doctor Flores, buenos días, saludos a Freddy Gálvez. Hola, ¿qué tal, Freddy? Doctor, me parece haber escuchado que usted decía que daba a entender que a lo mejor es la consecuencia de la autonomía otorgada por supuesto a las procesadoras. Doctor, disculpe, pero ¿usted no piensa que la autonomía es positiva desde todo punto de vista? No, totalmente en contra. Una cosa es la autonomía del Poder Judicial, poder del Estado. Otra cosa el Ministerio Público, que es el que tiene que hacer la investigación y que es el titular de la acción penal. Pero los procuradores son los abogados del Estado. El Estado es su cliente. Tienen que seguir las instrucciones que le da su jefe. Y su jefe es el jefe del sector al cual están adscritos. Tan sencillo como eso. El procurador del Congreso, ¿de quién depende? Evidentemente del presidente o la presidenta del Congreso. El procurador de la Municipalidad de Trujillo, ¿de quién depende? Del alcalde de Trujillo. No pueden ser autónomos. Claro, pero doctor, pero cuando hay intereses ya que trascienden el círculo gubernamental y van hasta la ciudadanía, no, respecto a esta situación que se ha presentado, ¿no piensa que sería, digamos, lo adecuado para defender el interés nacional? No, yo no creo eso. Yo creo que hay otros canales. Si en algo no estás de acuerdo, recurres a tu jefe, tocas la puerta y entregas los papeles. Y ahora el gobierno debería salir a explicar todo esto del tema de Olmos, que no se ha explicado. Bien dicho, pierdo la confianza en la doctora Príncipe y pierdo la confianza en la doctora Ampuero. Muy bien, expliquen por qué. Eso sí está faltando. Claro. Doctor, usted al inicio manifestó que es una especie de impericia de parte del gobierno. ¿A qué usted aduce esto? ¿A la impericia del presidente, de los ministros o asesorías? ¿Qué falta? ¿Qué cosa? ¿Y qué se ha fallado, digamos, el gobierno? ¿Está fallando? ¿Qué cosa sobra y qué cosa falta? Te lo voy a resumir en algo. Sobra American People y falta Cholo Power. No entienden el Perú. Mucho cursito, muchas diplomas de Harvard, de Michigan University, de Oxford, de Cambridge, pero no conocen la realidad nacional. Eso es lo que está faltando. Está bien. Ahora, sí, Carlos. Bueno, doctor, ahora el tema también, evidentemente, decíamos, no pasa porque da una sensación. ¿Este gobierno tiene interés en combatir la corrupción o no? ¿Qué piensa? Yo creo que sí lo tiene, pero no sabe cómo hacerlo. Y no han sabido, inclusive con el decreto de urgencia 003, distinguir clarísimamente lo que debe ser la punición, la penalización en el caso de Brecht, de lo que significa la continuación de obra pública, que no la puedes paralizar, porque mandas a la calle a miles de trabajadores de construcción civil, lo cual es un desatino, por no decir un despropósito. Bien. Ahora, el mecanismo que se utilizaría de aquí en adelante, porque la procuradora, sin la titular de este Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? En su calidad de presidenta, Julia Príncipe, ahora hay que buscar otra persona. ¿Qué condiciones debería tener o qué cualidades en todo caso? Sobre todo conocimiento del derecho. Eso es el procurador, el defensor del Estado. No es un abogado de hacer informes, es un abogado para los tribunales que tienen una expertise clarísima. Y dos, tienen que modificar el decreto legislativo que metieron la pata dando autonomía. No pueden tener autonomía. El abogado del Estado depende del Estado, no de su propio criterio. Correcto. Y ahora, al haberse tomado esta norma que ya os indicaba, que ya fue derogada,
¿Qué es lo que debería hacer el gobierno acá, doctor? Porque aquí cualquier ciudadano podría exponer o podría disputar o presentar alguna queja al respecto a la misma procuradora. Evidente, pero hay que modificar las normas que están mal. Marisol Pérez Fello se comió el tema que estaba en la prensa en esos días de que había que darle autonomía, los procuradores deben ser autónomos, y ya ves lo que le pasó. Hay un dicho antiguo que dice: la criada te salió respondona, y eso es lo que ha pasado. Correcto. Ahora, ¿quién debería ocupar el cargo, cree usted? Alguien que conozca muy bien del litigio, porque es el abogado defensor, no es un abogado para opinar, para hacer informes, para hacer contratos. No, es un abogado litigante, y tienen que poner a alguien de gran conocimiento y versación jurídica judicial. Correcto. Ahora vamos a otro tema, que es el que ha sido también, digamos, desplazado por este tema de las procuradoras, tanto Julia Príncipe como Caterina Ampuero, el tema del fujimorismo. ¿Cómo visiona usted, cómo ve usted que ahora los fujimoristas, los hermanos Fujimori, y ahora ya han de ser papá, se han enfrascado en esto de encuentros, aparentemente divisiones entre ellos? A usted y a mí desde chicos nos han enseñado un adagio popular y muy cierto: la unión hace la fuerza. Si alguna fuerza tenían y por eso tienen tantos parlamentarios es porque estaban unidos. Si se desunen van a estar igualito que la izquierda, que es como si tiraras un vaso al suelo y se hace añicos. Estar desunido te quita fuerza, te quita efectividad y te quita presencia. Es realmente suicida lo que están haciendo. Y ellos no están pensando entonces, o mejor dicho, están pensando en ellos en vez del país como tanto se pregona, ¿no? O piensan en el país, pero no, con un ojo medio tuerto, con un ojo poco precavido, ¿no? Con todo este panorama, doctor, que se vive y que la ciudadanía ve, aprecia en los partidos políticos, en la final de los políticos, como que va perdiendo más confianza cada vez en ellos, ¿no? Y la situación es que digamos que se complica al estar, digamos, cercanos a un proceso electoral regional municipal, y entonces dicen, bueno, ¿y ahora quiénes son los candidatos, no? Y miren, una cosa peor, se viene un proceso municipal y regional, pues no hemos sido capaces todavía de hacer las modificaciones constitucionales para saber qué queremos, si va a haber en el futuro Senado, si los presidentes, hoy gobernadores regionales, van a estar sujetos o no a interpelación, a presentarse en el Congreso, a censura, y si van a seguir existiendo lo que ha hecho mucho daño, y que me disculpen mis amigos de la libertad, los movimientos regionales, que hoy día sus jefes se sienten primeramente presidentes o gobernadores de la región, también jefes de su partido, y no hay nadie que ante inconductas o posibles desfases de su gestión les pueda jalar las orejas. Pero, ¿son necesarios o no los movimientos regionales? Yo creo que no, salvo que estén ligados siempre a un movimiento nacional, como si fueran, ¿qué le digo?, una alianza o una alianza estratégica, ¿no? Pero que haya un embone de la región con lo nacional. Bien, doctor, para finalizar, se rumorea, se escucha, por lo menos a nosotros nos han contado esto, por ahí una versión. ¿Usted sería voceado o estaría voceado como presidente del Consejo de Ministros? Lo mismo que han escuchado ustedes, también lo he escuchado yo, pero a mí nadie me ha llamado. Todavía no le han convocado a usted. Nadie me ha convocado, ni siquiera para tomar un cafecito. Ya, pero si le propusieran, ¿aceptaría? Miren, yo no me gusta eso como el canto de la lechera. Si pasa tal cosa, hago tal cosa. Si vendo mi lechecita, compro una ternerita. Si la ternerita crece, se hace vaquita y tengo lechecita. No. A mí cuando se ven las cosas concretas y se dan, lo pensaré. Pero con el escenario como está, doctor Flores Arao, en el escenario como usted mismo lo ha planteado, y todo lo demás, en tema económico, los economistas dicen, estamos a paz de tortuga, o en todo caso no se está avanzando.
con este escenario que se vive en este primer gobierno, o en este primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿es un reto ser el presidente del Consejo de Ministros o no? Mira, no solamente es un reto, es ser casi masoquista, pero por el bien del Perú hay que hacerlo. Entonces no aceptaría usted. Está claro. No he dicho eso. La pregunta última que me ha hecho es genérica, no particular. Sí, Freddy tiene una pregunta. Te damos una pregunta, y como tiene anticipo, mi saludo por que pase usted una feliz y esta parte, quiero hacer una pregunta. Doctor, y usted ya a solo unos días del término del primer año de gobierno de Kuczynski, ¿cómo evalúa su administración? Deficiente, lamentablemente deficiente y decepcionante. Es una pena que habiendo tanto buen tecnócrata no han sabido conducir las cosas. Ahora, también es verdad que han sido más alados que Lourdes Flores, ¿no? Porque vino el tema de el fenómeno del niño costero, les vino la de Odebrecht, en fin. Han tenido mala suerte, es verdad, pero que les ha faltado manejo, también es cierto. Doctor Flores Arao, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto conversar con usted, dialogar con usted.